Gracias Dios por este día tan bonito que tú has dado y bendiga y bendiga a todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Tenemos en esta clase de quién yo soy, estamos estudiando cuál es nuestra identidad con Dios, cómo Dios nos ve y cómo nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro Creador. Una de las cosas que hemos aprendido es que nosotros somos el templo de Dios. Así que niños, vayan buscando sus notas. Vamos a ir abriendo la Biblia y vamos a pedir que cada uno de ustedes comparta en sus notas escrituras que nos enseñan que nosotros somos el templo de Dios. Primero vamos a comenzar. ¿Qué es un templo? ¿Quién me puede decir qué es un templo? ¿Pueden abrir su audio? Ajá. ¿Qué es un templo? Bueno, si somos hijos de Dios, nosotros somos el templo del Señor. Pero ¿qué es un templo? ¿Cómo nosotros llegamos a ser templo del Señor? Para que algo sea un templo, ¿qué tiene que tener adentro? El Espíritu Santo, bautizarnos. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo. Por lo general, un templo, cualquier templo, hasta de un Dios falso, tiene que tener adentro un Dios, porque si no, no es templo. No. Para que algo sea un templo, tiene que tener un Dios adentro. Puede ser un Dios falso o puede ser el Dios verdadero. En el caso de nosotros venimos al templo cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Abdías, ¿me puede dar una escritura que dice que yo soy el templo de Dios? Abdías. Tienes que abrir tu audio. ¿Ya qué? Para decirme una escritura que dice que nosotros somos el templo de Dios. Es bien fácil de recordar. Primera de Corintios 3:16. Lo puede leer, por favor, Abdías. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Te das cuenta que tiene que haber algo dentro de ese lugar o de esa persona para que sea un templo? Camil nos comparte que es el lugar donde está el Shekinah. Es el lugar donde está el Shekinah. Cuando nosotros miramos que nosotros somos el templo de Dios, entonces buscamos la forma de comportarnos de una forma completamente diferente, porque ahora sabemos que Dios mora dentro de nosotros. También el verso 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dime ya. Cuando nosotros miramos en las escrituras, que nos dice claramente que nosotros somos el templo de Dios, no hay ninguna duda. Dice que somos santos, porque el Espíritu de Dios mora ahí en ese lugar. ¿Puede ser que alguien destruya el templo de Dios? Dice que si yo destruyo el templo de Dios, Dios me va a destruir a mí. Así que yo no puedo destruir a mis hermanos que tienen el templo de Dios, porque entonces Dios me va a destruir.
Si nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y que nosotros somos santos y que nosotros ahora somos ese templo donde habita el Shekinah de Dios, la esencia misma de Dios vive en nosotros. Y Charito estaba explicando cómo nosotros podemos llegar a tener ese Shekinah dentro de nosotros, ese Espíritu de Dios, cómo nosotros llegamos a tenerlo dentro de nosotros. Charito. Perdóname, dime de nuevo, sorry. ¿Cómo tú me estabas explicando cómo nosotros podemos llegar a tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros a ser un templo de Dios? Bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y una escritura para eso sería Hechos 2:38. Hechos 2:38. Miren lo que dice. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué van a recibir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese regalo del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nosotros venimos a las aguas del bautismo, nosotros recibimos ese regalo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a vivir dentro de nosotros. Entonces es cuando nosotros nos convertimos en el templo de Dios. ¿Puede una persona haberse bautizado y no tener el templo de Dios? No ser el templo de Dios. Se bautizó, pero no es el templo de Dios. ¿Puede pasar eso? ¿Qué ustedes piensan? No inmediatamente, dice Yaren. Ok. Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes? La Biblia dice que cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Puede que una persona se bautice y que no reciba el Espíritu Santo? Que nada más se haya mojado. ¿Qué ustedes piensan? Muy bien. Yaren dice, si no se arrepintió realmente, porque el bautismo tiene que estar acompañado de arrepentimiento. No es solamente irse a mojar, para eso me baño yo en la piscina o en la playa y no tengo que bautizarme, ¿verdad? Pero cuando tú acompañas el bautismo con el arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y eres ahora el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Camila dice, ayer tuvimos una clase completa acerca de esos cristianos débiles o falsos cristianos que vienen a la iglesia, se bautizan, pero no viven como cristianos. El Hijo de Dios tiene que vivir por el Espíritu para poder ser hijo de Dios. Y sigue viviendo en la carne, no hay templo. Cuando tú vives según el mundo, dice Camil, cristianos viviendo que son mundanos, pues no hay un templo ahí. Eso no es un templo. El Espíritu se va porque el Espíritu no tiene comunión con el pecado. ¿Ok? El Espíritu no tiene comunión con el pecado. Así que seguimos viendo cómo la Escritura nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. En Hechos, capítulo 17. Déjame terminar con Primera de Corintios, que estoy aquí en Primera de Corintios. Vamos a terminar con Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 6. Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 6. Verso 19. ¿Se acuerdan que el problema que tenían los corintios tenían muchos problemas, no tenían uno solo. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Pero muchos de los problemas de ellos no era que no tenían un lugar donde reunirse, no era que tal vez no tenían dinero. No, el problema de los corintios era el pecado. Teniendo las escrituras, teniendo los dones espirituales, ellos todavía estaban en pecado, peleas, contiendas, glotonería, borracheras. ¿Cuántos problemas no había en la iglesia de Corintios? Y Pablo le dice a ellos, ustedes no entienden que ustedes son el templo de Dios.
en 1 Corintios 6, 19. ¿Lo puedes leer, Gibel, por favor? ¿Cuál? El 19. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vosotros? Wow. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, marquen estos versículos, el 19 y el 20. El pueblo de Corinto, así que igual que muchos cristianos hoy día, se les ha olvidado que el cuerpo de ellos es el templo del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo está en nosotros y que eso le pertenece a Dios, al igual que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ser un templo y ser el templo de Dios, porque tú puedes ser un templo de otras cosas, de cosas malas, ¿verdad? Pero si tú eres el templo de Dios, tú tienes que entender que le perteneces a Dios, que todo tu cuerpo, junto con el Espíritu de Dios que está en ti, todo le pertenece a Dios. No es tuyo, no es tuyo. Y si le pertenece a Dios, entonces tiene que vivir para agradar a Dios, no para agradarte a ti mismo. Se supone que ese cuerpo nosotros glorifiquemos a Dios, porque le pertenece a Él. Y cuando dice que nosotros fuimos comprados con precio, sabemos que ese precio fue la sangre de Jesús. Dios está en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, todo eso le pertenece a Dios. Así que vamos a glorificar a Dios. Vamos a vivir como verdaderos cristianos. También está la escritura, creo que 2 Corintios 16, esa otra, que habla del templo de Dios. Segunda, espérate, repite. De Corintios 6:16, creo que sí. 6:16. Ahí está. Donde habla. ¿Lo quieres leer? No puedo leer eso, si no voy a poder. Ok. Dice, ¿y qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oye, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor nos está diciendo que Él habita entre nosotros. Por eso es que nosotros somos el templo de Dios, porque hay un Dios habitando entre nosotros. Y aquí está hablando ya como iglesia, ¿verdad? En tu vida diaria está el asunto que tú eres individual, tú eres el templo de Dios, pero también todos juntos como iglesia también somos el templo de Dios, porque venimos a ser el pueblo de Dios, todos juntos. Pero yo no solamente soy el templo cuando estoy dentro de las 4 paredes del edificio. Yo soy el templo de Dios todo el tiempo. No importa dónde yo esté, el Espíritu de Dios siempre va conmigo. No me deja, no me suelta. Está ahí todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender que si el Espíritu de Dios mora en mí, yo no puedo estar en pecado, yo no puedo estar en desobediencia a mis padres. Yo tengo que ser obediente porque yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que nos dice que nosotros somos el templo de Dios? Hasta ahora, ¿cuánta escritura hemos visto que nos dice que somos el templo de Dios? Vimos 1 Corintios 3:16, 2 Corintios 6:16, vimos primera de, ¿cuál fue la otra? 6:19, 1 Corintios 6:19, y vuelve y nos repite, ¿por qué el Señor, por medio de
Pablo, por medio del Espíritu Santo, les repite tantas veces al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, que ellos son el templo de Dios. Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Por qué tú crees que se lo dijo tantas veces? Se lo repite y se lo repite. Estamos hablando de los Corintios. Las escrituras que hemos visto son de los Corintios. Para que le llegue a sus cabezas, dice Yaren. ¿Qué más? ¿Por qué más? Vamos a ver. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes creen de para que no se les olvide? Que no se les olvide. Cuando el Señor repite algo muchas veces, es porque es importante. Y las cosas que son importantes, Él la va a repetir para que nos acordemos, para que no se nos olvide. A veces sabe que hay cristianos que se les olvidan que ellos son el templo de Dios y andan como anda el resto del mundo, porque no se acuerdan que Dios está ahí dentro de ellos. Y viven igual que el resto del mundo. Y tú dices, pero ¿y qué pasó? ¿Esa persona es cristiana? ¿Por qué vive igual que el resto del mundo? Porque no entienden que el Espíritu de Dios está dentro de ellos. No entienden que el Espíritu de Dios vive en ellos. Y hasta que eso no se entienda, van a seguir viviendo igual que el resto del mundo. Porque no hay temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, nosotros cambiamos, nosotros nos transformamos para agradar a Dios. No seguimos igual que el resto del mundo, sino que queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Okay. Yaren está compartiendo segunda de Colosenses. Segunda de Colosenses no tiene segunda. Segunda de Corintios. It said co, so I wasn't sure. 6:16. Ya leímos 6:16, sí. Okay, Sí. Segunda de Corintios 6:16 fue la que trajo la hermana Charito. Lo acabamos de compartir, donde nos habla claramente de que somos el templo de Dios. 1 Corinthians 6:19. Sí, y primera de Corintios 6:19. Donde nos habla que somos el cuerpo de Dios. Ajá. ¿Algo más? ¿No? Ok, pues entonces vamos a ir, bueno, si tiene más la puede compartir. Vamos a ir a Hechos 17. Hechos 17, 24. Y le voy a leer esta parte aquí para que entiendan este asunto que estaba pasando en Atenas, ¿ok? En Atenas. Dice en el 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ese altar que ustedes tienen para un Dios no conocido, ese es el Dios que yo estoy predicando, le dice Pablo. Y él le habla de que ese Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesite de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Wow. Ok. Estamos hablando aquí de un Dios que no habita en templo hecho por manos humanas. Sabes que muchas veces las personas piensan que Dios habita en el edificio, un edificio de 4 paredes. ¿Sabe que si el edificio está vacío, Dios no está ahí?
¿Sabes que tienen que estar las personas ahí adentro para que Dios esté entre las personas? Muchas personas van al edificio diciendo, voy a ir a orar al templo, porque ahí Dios me oye. Eso no es el templo. El templo eres tú. Dios no habita en un templo hecho con manos de las personas. Lo dice aquí claramente. Él no mora en un edificio que tú hagas de madera o de cemento no importa de lo que tú lo hagas. Dios no habita hoy día en un templo hecho por mano de hombre. Y ustedes van a decir, pero Wanda, en el Antiguo Testamento dice que el Shekinah de Dios estaba dentro del tabernáculo y después estaba dentro del templo. ¿Eso es cierto, sí o no? Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Ustedes van a discutir eso conmigo o no lo van a discutir? ¿Estaba el Shekinah dentro del lugar santísimo en el templo, sí o no? Camil, ¿qué tú piensas? ¿Sí o no? Yaren. El Shekinah. Ajá. En el Antiguo Testamento, ¿habitaba en un templo hecho por mano de hombres, sí o no? Sí. Sí, sí. Back then, muy bien. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba en el lugar santísimo. Sí, la Biblia lo dice claramente. Pero luego que Cristo muere, dice que el velo del lugar santísimo fue roto. Y ese velo se abrió y dice que el Espíritu de Dios se fue de ahí. El Shekinah ya no está ahí. Abandonó al pueblo de Israel. Le voy a decir más. El Shekinah estaba en lo que se llamaba el arca del pacto o el arca del, ¿cómo le dicen en inglés? Covenant. Covenant. Gracias. Esa arca, que era una caja hecha en oro, con los serafines arriba y todo, era el lugar donde estaba el Espíritu de Dios. Y cualquier persona que tocara esa caja moría. Esa caja no se podía tocar. Y las únicas personas que podían cargar esa caja eran los levitas. Y ellos tenían que cargarlo con unas varas. Ellos no podían tocar la caja. La caja tenía unos arcos y por esos arcos se metían unos palos, unas varas, y así era como cargaban. 4 hombres tenían que cargar esa arca para que nadie la tocara. Y dice que ahí estaba el Shekinah de Dios. Cuando nosotros miramos, y voy a buscarle una lámina para que tengan una idea de cómo lo describe la Biblia. Esta lámina la estoy buscando en Google y se la voy a compartir rapidito para que tengan una idea de cómo se ve la descripción. Si miran esta imagen aquí, ¿ven? Están los querubines en la parte de arriba, es todo en oro y ven estos arcos, ahí se pasaba la vara y entonces por esa vara era que los levitas sacerdotes podían agarrar y llevar esa arca. El arca tenía que ser cargada por los sacerdotes. Aquí hay un ejemplo de cómo se cargaba y estas 4 personas no podían tocar el arca para nada porque morían. Ya en cuenta de esa persona que en algún momento la tocó. De algunos la dibujan así, como que el palo está un poco más, los palos están un poco más arriba, otra persona lo ponen abajo. No importa realmente dónde lo pongan, dónde digan que está. Él solamente dice que tenía esos 4 aros por donde se iba a poner el palo. ¿Por qué le traigo esta lámina? Porque en el Antiguo Testamento, sí, el Espíritu de Dios, el Shekinah, estaba en ese lugar. Ahora ya no. Y eso, por eso vemos cuando vamos ahora al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos al apóstol Pablo
diciendo claramente, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, cuando la iglesia está reunida, puede ser dentro de una casa, puede ser dentro de un storage, puede ser en un parque, puede ser en cualquier edificio. La iglesia está reunida, ahí está Dios. Y la iglesia completa viene a ser ese templo donde Dios habita en medio de ellos. Te voy a decir más. Dice que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza del pueblo. Mientras estamos cantando alabanza, el Espíritu de Dios se mueve ahí porque somos su templo. Qué hermoso es entender esto, mis niños. Si ustedes lo entienden, que ustedes pueden llegar al ser el templo de Dios cuando ustedes se arrepienten y se bautizan, que ese Espíritu de Dios va a venir a vivir dentro de ti, que te va a guiar, que te va a cuidar, que te va a ayudar. Pero sobre todo, que tú vas a glorificar a Dios con tu cuerpo, porque le pertenece a Él. Que tú vas a honrar a Dios con tu cuerpo, porque no es tuyo, sino que es de Dios, junto con ese espíritu que Él ha puesto ahí dentro de ti. Si todos nosotros entendemos eso, vamos a vivir una vida para agradar a Dios todo el tiempo, no solamente los domingos. ¿Sabe que hay cristianos que se portan bien solamente los domingos? Y solamente mientras están en el edificio, cuando salen del edificio, vuelven otra vez a vivir su vida como si estuvieran en el mundo. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Se visten de una forma para ir a la iglesia, pero ya fuera de la iglesia se visten diferente. Tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no se siguen vistiendo igual? Se comportan de una forma dentro de la iglesia, pero luego se comportan de una forma diferente cuando están fuera. ¿Qué pasó? ¿Cuándo dejaron de ser templo? La verdad es que nosotros dejamos de ser templo, mis niños, cuando estamos en pecado. El Espíritu de Dios no puede estar junto con el pecado. El Espíritu de Dios se va cuando hay pecado. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl había sido escogido por Dios y Dios había puesto de su espíritu en él. Recuerdo que Saúl hasta estaba cantando con los profetas y estaba profetizando también. ¡Wow! Para estar profetizando tenía que tener el espíritu de Dios. Bueno, resulta que Saúl un día en su desobediencia no siguió las instrucciones de Dios. Quiso hacer lo que él quiso hacer y no se enfocó en lo que Dios quería. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios se fue. Se fue. Dice, no, yo no voy a estar aquí con un muchacho desobediente, me voy. Y el Espíritu de Dios se fue. Y dice que luego vino un espíritu malo a donde Saúl. Y ahí era que él estaba tratando de matar a David, ¿verdad? No entendiendo que era un espíritu malo que estaba dirigiendo su vida. Así que no dejemos que ese espíritu malo venga a dirigir nuestras vidas. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios venga y mora en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, ese Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Nosotros venimos y morar, no se me asusten, morar quiere decir vivir. Many times when people are in sin blinds their eyes from what they're doing. And only the people with the sword can actually cut through the blind. Okay. Yaren dice que tenemos que recordar que muchas veces cuando las personas están en pecado, el pecado les ciega la vista. Y solamente las personas que están con la espada pueden cortar esa ceguera. Y esa espada es la palabra de Dios, con la Biblia. Es la única forma que podemos cortar esa ceguera espiritual, donde no vemos el pecado, aunque están en pecado. Así que vamos a orar, que Dios nos ayude a ser un templo santo. Recuerden que no somos cualquier templo. No somos un templo de dioses falsos. No somos un templo somos el templo del Dios vivo. Somos el templo del Dios viviente y tenemos que vivir como tal, en santidad. Recuerden que nuestro cuerpo es el templo de Dios, el cual no es nuestro y es santo. Santo quiere decir que está apartado del mundo, que ya no vive igual que el resto del mundo. Estamos ahora apartados para Dios, para servir a Dios y para agradarle a Él en todo. Mis niños, vamos a orar para terminar y demos gracias a Dios porque nos ha escogido para que seamos su templo.
yo quiero cuando tú te identifiques, cuando tú veas tu identidad y tú digas, ¿quién soy yo? Tú puedes decir, hey, yo soy el templo de Dios, y que no se te olvide. Si todavía no has tomado la decisión de arrepentirte y de bautizarte, es el momento de pensar en esto como una alternativa para tu vida, porque eso lo que te va a traer es vida. Eso no te va a traer muerte. Al contrario, te va a traer vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Así que oremos que Dios nos ayude a vivir esa vida en santidad, que seamos un templo santo para nuestro Dios y que no permitamos que el Espíritu se vaya, que no permitamos que el Espíritu se entristezca a causa de nuestra desobediencia, sino al contrario, que el Espíritu se goce y se alegre dentro de nosotros porque nos ve que estamos haciendo lo correcto, ve que estamos haciendo bien. Oremos, mis niños, y nos vemos para la próxima clase. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos ser un templo santo, Dios, para agradarte, para honrarte con nuestro cuerpo, para que tú seas glorificado en todo, Padre. Te amamos, te alabamos y queremos bendecirte por siempre. Y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.